Son las 3. Bueno, hemos dado un minuto de cortesía. Bienvenidos a todos los que estáis en este webinario de cómo digitalizar la gestión de proyectos. Vamos a dedicar el tiempo fundamentalmente a analizar el caso de la compañía Navegos y tenemos la suerte de que nos acompañe su CEO y fundador, Carlos Cosculluela. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Y nos van a ayudar a entender el proyecto y un poco el módulo de proyectos de este ERP, del que hablaremos también, SAGX3, por dos consultores de negocio de la compañía GoLive, que son Mario Morlans y Miguel Ángel García. Buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Brevemente describo un poco la agenda, como antes os iba adelantando. Vamos a analizar con Carlos el caso concreto de Navegos. Nos va a contar un poco cuál fue la experiencia previa, durante y cómo se está ahora, bueno, al final rentabilizando la inversión que se ha hecho, que es para lo que se hacen este tipo de inversiones. Y luego vamos a ver también un poco más en detalle bueno, pues la funcionalidad específica de este módulo que es aplicable a más sectores y también una pequeña demo funcional para ver las funcionalidades claves y finalmente pues cerraremos con una tanda de robos y preguntas. Ahora vamos a hablar con Carlos, nos va a ayudar a entender un poco la situación y previamente os quiero contar quién es SAGE, porque el producto del que vamos a hablar ahora es SAGX3, el que está implantado dentro de Navego. Pues como compañía, nosotros somos una compañía de origen británico, fundada en Newcastle en los años 80, que bueno, que creció fundamentalmente pues, trabajando para pequeñas compañías, haciendo software de contabilidad fundamentalmente. Bueno, fue creciendo la compañía y fue adquiriendo otras soluciones en diferentes países en los que quiso estar presente, ¿no? En España, por ejemplo, adquirió soluciones como SP Conta Plus, Logic Control, y luego tiene un portfolio de productos internacionales que bueno, operan en todos los países en los que SAGE está presente. Concretamente, el producto que vamos a hablar hoy, que es SAGX3, el que está implantado en Navegos, pues es un producto que está en todos los países en los que SAGE opera y es un producto de gama alta dentro de nuestras soluciones de ERP. Por daros unas cifras un poco de la compañía en cuanto al número de empleados, estamos hablando de unas 11.000 personas a nivel mundial. Aquí os damos un poco cifras en libras, de más o menos unos 1.000 millones de euros en el H1 del año pasado. Nosotros cerramos el año fiscal en septiembre, un cierre un poco atípico, con lo cual ahora estamos recién cerrados, con lo cual estamos solo dando información sobre el H1, ¿no? El primer semestre del año. Y bueno, obviamente nosotros tenemos millones de clientes, porque claro, lo que os contaba al principio, que tenemos ContaPlus, Logic Control y otro tipo de productos como X3, que es muy grande, pues realmente nos hace que tengamos la experiencia de un cliente desde que empieza su actividad con una startup, una micropyme, y va escalando en sus necesidades y vamos dándole respuesta a ello, ¿no? Obviamente en la base hay muchísimos clientes y por eso como SAGE especializa también desde la base, pues tenemos muchos clientes pequeños, incluso gestorías que nos dan estos volúmenes a nivel mundial. Ya si os parece, vamos a entrar un poco en contar también quién es GoLive, que son las dos compañías que están acompañando a Navegos hoy aquí, y a partir de ahí empezaremos a hablar con Carlos y que nos cuente un poco la experiencia de Navegos y quién es Navegos. Vale, pues sí, lo que primero nos gustaría es presentarnos a nosotros como GoLive. Nosotros somos una consultoría tecnológica de negocio que empezamos en 2008 y aunque somos una empresa relativamente joven, pues el crecimiento ha sido exponencial. Todo empezó siendo una empresa que comercializaba un único software de gestión, un único ERP, y las siete personas que fundaron GoLive venían de trabajar juntos en una gran empresa. Por lo tanto, esto nos hace ya ser una consultora diferente porque tenemos una orientación muy enfocada al cliente. Como os digo, estos 7 compañeros deciden que es el momento de montárselo por su cuenta y empezar a dar servicio a otras empresas. GoLive durante estos años ha ido creando una sólida cartera de clientes y, como es lógico, pues la empresa evoluciona ofreciendo un catálogo de servicios pues mucho más amplio. Este catálogo pues lo podemos dividir en 6 puntos. Ofrecemos un servicio de consultoría de negocio, asesorando a compañías en la estrategia a seguir para mejorar todos esos procesos que llevan en la organización. Este servicio de consultoría lo acompañamos además, como hemos comentado, con la experiencia que tenemos de implantación de ERPs.
Además, hemos añadido en la cartera otros softwares financieros y otros ERPs, como el caso que vamos a ver hoy de Sage X3. Otra área en la que trabajamos es en la orientación del dato. Contamos ahora mismo con un equipo de Data Management, ¿vale?, que trabaja, digamos, en diferentes áreas, desde el Big Data, BI, incluso analizamos, interpretamos el dato. Un área que tiene mucha importancia actualmente, ¿vale? Al mismo tiempo, también ayudamos a nuestros clientes en temas de conectividad y digitalización de las plantas de producción, mediante, sobre todo, herramientas de Industria 4.0. Por otro lado, como quinta línea, trabajamos todo lo que son temas de soluciones digitales, desarrollando aplicaciones web, apps, firma digital, y todo esto lo trabajamos, además trabajamos infraestructuras cloud. Importante destacar que somos partners de Amazon Web Services, ¿vale? Como ha comentado Antonio, hoy contamos con la presencia de Carlos Cosculluela, que es CEO de Navegos. Buenos días, Carlos. Buenos días. Vamos a hablar de cómo ha sido el proceso de digitalización de la gestión de proyectos en Navegos, pero antes de todo, pues todos los que estamos en la sesión nos gustaría conocer un poco más sobre vuestro negocio. Estupendo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a Olive y a Sage X3 y pensar en nosotros como caso de éxito, ¿no? Y bueno, yo quería empezar diciendo que estamos aquí para hablar de un RP, ¿no? Pues nuestra empresa tiene ya 42 años y nació como un centro de bricolaje donde se hacían los albaranes a lápiz, ¿no? Las facturas con máquina de escribir. Y bueno, y luego a la hora de hacer un balance, pues había que hacer magia y creértelo con los números que salían, ¿no? Bueno, nacimos como una tienda de bricolaje hace 43 años y actualmente pues hemos evolucionado a un equipo de 20 personas donde diseñamos, producimos e instalamos pues, espacios con alto componente tecnológico. Tenemos el foco puesto en la durabilidad y en la calidad de estos espacios y a través de la investigación y la selección de innovadores materiales ecológicos, ¿no? Actualmente realizamos diversidad de proyectos, el abanico es muy, muy grande, pues somos una empresa B2B de servicios 100%, ¿no? Centrados en la comunicación visual y en el marketing. Entonces, pues hacemos desde el diseño de un showroom, unas oficinas, una experiencia realidad aumentada, una sala audiovisual inmersiva, una experiencia de realidad aumentada, un holograma, un stand, una experiencia interactiva, un escaparate, un corner en un centro comercial, pues un evento de gaming, un fotocall en una rueda de prensa. Pues al final es que la cantidad de servicios es muy, muy variado y cada día estamos en una guerra diferente, ¿no? Sí que es verdad que hace unos años incluimos una parte tecnológica, una rama tecnológica dentro de la empresa, con el objetivo de que en los espacios que creamos pasen cosas en los espacios, monitoricemos, gamifiquemos la experiencia de usuario y en este caso pues hacemos que el cliente pase más tiempo en el punto de venta, se lo pase mejor y encima le damos datos a nuestro cliente de qué pasa en ese espacio, cuándo pasa y qué ocurre básicamente, ¿no? En definitiva, pues damos un servicio 360 a cualquier compañía colectivo que necesite pues, comunicación visual o crear cualquier proyecto creativo, tecnológico y solvente, ¿no? Nos hace diferentes porque hoy en día pues, creemos que valores como la inmediatez, la calidad, la creatividad, el servicio y la experiencia son sine qua non hoy en día para estar en este mercado, en esta jungla, ¿no? Y entonces lo que nos hace diferente es que pues, hace unos años ya sacamos un propósito que le llamamos a Inspiring People for a Better World, ¿no? Y entonces el propósito nuestro es inculcar este propósito a todos nuestros empleados y todos nuestros stakeholders, pues con el fin de que no sea solo el objetivo ganar dinero, sino evolucionar un poquito el mundo y mejorar un poquito el mundo a nuestro alrededor. Todo esto pasa por pues aplicar pequeños hábitos desde pues, atender esas llamadas de teléfono o una dedicación muy exclusiva al cliente, ¿no? Nos dirigimos principalmente a grandes compañías, pero realmente nunca rechazamos un trabajo por su tamaño, ¿no? Nuestro día a día está lleno de pequeños grandes trabajos también, ¿no? Y pues en la actualidad somos un equipo muy joven, muy dinámico y lo más importante creo que es la capacidad de trabajo y a través de la ilusión que demuestran todos los componentes de la empresa, ¿no? Me gusta nombrar a clientes porque siempre me dejaría alguno, ¿no? Pero pues para que os hagáis una idea, pues tenemos entre nuestros clientes pues líderes de la industria de la moda del deporte, pues de la inyección de plásticos, fabricantes de cerraduras, desarrolladores de software, o sea, al final el abanico de instituciones públicas, bomberos, el abanico es muy, muy grande, ¿no?
Vale, pues muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y ahora nos gustaría saber un poco cómo trabajaba Navego's antes de la implantación de SAP X3 y, sobre todo, cuáles eran las dificultades que os encontraréis a la hora de gestionar vuestros proyectos. Vale. Bueno, realmente lo que con la ausencia de RP y de software, y también somos una empresa, como te decía, que hemos nacido desde cero y hemos evolucionado, pues el protocolo era un protocolo interno, ¿no?, que habíamos creado a base de tablas de Excel, luego muchísimo papel, muchísimo papel, muchísima carpeta, el cual pues luego sacar todos esos datos para tomar una decisión rápida, pues era un protocolo muy lento y muy pesado, ¿no? Y básicamente lo que hacemos eso era todos los departamentos que se incluían pues desde el departamento de diseño, que empieza con el comercial, diseño, técnico, producción y montaje, pues cada uno llevaba su carpeta, un montón de papeles que luego se centralizaban en la oficina y sacábamos esos datos, ¿no? Por lo tanto, era pues eso, un proceso lento y pesado, ¿no? Y con muchísima abundancia de información, ¿no? Que luego filtrarla era complejo, ¿no? ¿Y SAP X3 cómo os ha ayudado a solventar estas dificultades y qué os ha aportado en el módulo de proyectos? Bueno, realmente lo primero importante, fuera papel, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sí, nos ayuda. Claro. Sobre todo pues la trazabilidad de los pedidos, el tener la información muy centralizada, todos los documentos y todos los datos. Entonces, a la hora de realizar tanto un presupuesto, un albarán, una ficha técnica, pues somos mucho más ágiles, somos mucho más rápidos en el día a día, en la contestación al cliente. Y luego, sobre todo, a mí hay una cosa como CEO, ¿no? Y un poco con el financiero, uno de los detalles que más valoro, que más me gusta, es la obtención rápida de un balance económico, ya sea de un proyecto en curso, de un proyecto cerrado. O sea, al final, a golpe de clic, tienes unos datos que hoy en día, en este mundo inmediato, pues te hace tomar las decisiones rápidas y, sobre todo, veraces, no sobre datos veraces, que ya te podrás equivocar o no, pero por lo menos los datos son veraces, ¿no? Con todo el proceso anterior, con todo el protocolo. Y a nivel de experiencia del usuario, los diferentes usuarios que utilizan la herramienta en Navego's de SAP X3, ¿cómo está siendo su experiencia? Vale, nosotros lo que hicimos en la implantación fue involucrar a departamentos poco a poco, ¿no? Y bueno, al final la experiencia ha sido muy grata porque el software en sí, el RP, está desarrollado pues, en un entorno muy amigable. Toda la gente con un poco de conocimientos de contabilidad y que hayan estar en un campo de estos se adecua muy rápido. Al final somos gente de hábitos, ¿no? Y el programa te crea un hábito rápidamente para volcar toda la información. Porque al final esto es importante, sobre todo a la hora de coger personal nuevo. En el protocolo que teníamos antes que os contaba, que era un manual que al final se basa en la experiencia y la intuición que ha sido cogiendo durante todos los años, ¿no? Pues involucrar a una persona nueva ahí se enfrentaba a un territorio súper hostil, ¿no? Por muchos conocimientos que tuviera de contabilidad, que había estado en RP, lo nuestro era casero, ¿no? Y entonces el proceso de adaptación de los nuevos empleados era muy lento, ¿no? Y entonces con Saget lo bueno que tenemos es que metemos una Navego's cuando contratamos gente nueva, enseguida, si tenemos la suerte que ya encima ha manejado un RP o que ha estado en una de contable, la adaptación es súper rápida, ¿no? Es muy rápida. Vale. Y bueno, de la implantación que hicimos Golai con vosotros mano a mano, ha pasado ya algo más de 3 años. Contanos cómo ha sido un poco la evolución de Navego's y la gestión de proyectos durante este tiempo. Bueno, para nosotros la implantación fue un reto, para Golai yo creo que también, porque al final somos una empresa de muchos servicios y que no fabricamos una pieza, un boli o una máquina y hacemos todos los días un montón de unidades, ¿no? Sino que referenciar todo nuestro portfolio o servicios era muy complicado. Y entonces hubo un trabajo mano a mano entre GoLife y los equipos de Navego's de mucho análisis y mucha investigación previa, ¿no? Y la verdad que luego la implantación fue dura porque al final todos los cambios son duros, ¿no? Pero bueno, todos los cambios son progreso y en este caso fue un progreso bastante importante. Y los equipos desde entonces, la verdad lo que te comentaba, cuando tengo que si entra gente nueva, enseguida se involucra y se hacen muy amigos de SAP X3, ¿no? Pues después del proyecto de análisis, desarrollo e implementación, una vez en funcionamiento, cada día surgen cosas nuevas, ¿no? Y también ahí ha habido un punto importante de acompañamiento del equipo de GoLife con Navego's en el día a día, porque después de estar un año desarrollando como el traje un poco a medida, pues el día a día siempre te surgen cosas nuevas, ¿no? Y la respuesta ha sido muy rápida, muy ágil y le hemos dado solución con nuevas opciones del programa y manejo que cumple todas nuestras necesidades, ¿no? Las expectativas. O sea, que contentos. Vale, muchas gracias, Carlos.
Vale, por ir avanzando, bueno, aunque nos estamos centrando en la sesión en el caso del sitio de Navegos, también nos parece importante destacar que el módulo de proyectos AGX3 no solo está adaptado a cubrir a las necesidades de empresas de muchos sectores empresariales. Aquí hemos destacado algunos, como pueden ser sectores de producción, ya sean producciones a medida, como podrían ser instaladoras o constructoras, o no producciones a medida, sino fabricaciones ya discretas o continuas en las que se requieran hacer proyectos de I+D o prototipado y donde las empresas pues estén interesadas en llevar un control de los costes internos que afectan a esos desarrollos o a esos prototipos que vayan a realizar internamente, ¿vale? Y además, también puede ser muy útil para empresas de servicios, como podrían ser consultorías, ingenierías, agencias de medios, ya que el módulo de proyectos de SAP X3 está muy orientado también a empresas de tipo de servicio, ¿vale? ¿Y por qué decimos que el módulo de proyectos se adapta a estos sectores? Pues porque el módulo de proyectos de X3 presenta una serie de beneficios a nuestra empresa, como podrían ser, que es una solución totalmente estándar e integrada dentro de SAP X3. Es decir, no necesitamos conectarnos a ningún otro programa y está totalmente conectada con el resto de módulos de la aplicación, ya sea el módulo de compras, el de ventas, el de finanzas, el de inventario, ¿vale? Esto va a hacer que vamos a poder tener una trazabilidad 360 grados de nuestro proyecto, ya que vamos a tener relacionadas todos los gastos e ingresos asociados. Y además vamos a poder acceder a todos los documentos vinculados a cada uno de nuestros proyectos. Nos va a permitir realizar una planificación al máximo detalle de todas las etapas del proyecto, pudiendo informar en cada una de estas etapas de las operaciones a realizar, de los costes en los que vamos a incurrir, los empleados que van a tener que intervenir en cada uno de estos proyectos, las necesidades de aprovisionamiento esperada. Y como comentaba anteriormente, al ser una solución estándar en X3, pues vamos a poder gestionar todas las compras, toda la facturación, todas las ventas y toda la parte financiera. Con esta información, el sistema va a ser capaz de indicarnos los costes previstos en los que vamos a incurrir durante toda la vida del proyecto y además, conforme vayamos avanzando en el proyecto, vamos a poder ir comprobando el grado de cumplimiento de cada uno de los hitos del proyecto, gracias sobre todo a diferentes informes, KPIs o análisis financieros que ya vienen de forma estándar en el propio programa. Para ver cómo vamos a explotar todos estos beneficios dentro de la herramienta, os dejo ahora con mi compañero Miguel Ángel, que es con el que vamos a profundizar más dentro de la herramienta. Y antes de pasar con Miguel Ángel, yo quiero recordar a la audiencia que al final de la presentación haremos un pequeño espacio de preguntas y, bueno, pues si queréis ir escribiéndolas en el chat. Luego al final se acumulan muchas y no podemos contestarlas a todas. Entonces, si queréis ir preguntando alguna cosa, cualquiera de los que estamos aquí, escribidnos. Si queréis poner el nombre de la persona, pues va contra él y si no, pues elegimos la más adecuada para contestarlo. Gracias y continuamos con Miguel Ángel. Hola, buenas tardes de nuevo. Y como ha dicho Mario, ahora vamos a ver una pequeña descripción, un pequeño bocado del módulo de proyectos, en donde vamos a ver cómo se ha creado un proyecto dentro del módulo, que se pueden hacer las tareas, las operaciones, se puede crear una estructura presupuestaria dentro del módulo de proyectos, en mi proyecto, cómo va evolucionando ese proyecto y cómo se hace ese seguimiento, cómo se van imputando los ingresos, los costes, hasta que finalmente tenemos un análisis financiero del proyecto para saber cómo va ese presupuesto contra el gasto real. Entonces, en SAS X3, nosotros tenemos la posibilidad de tener de crear un proyecto con una triple estructura. Podemos crear una estructura en la cual se planifican las tareas, las operaciones de nuestro proyecto. Podemos crear otra estructura donde está el presupuesto económico del proyecto. Y luego otra tercera estructura donde se vincula la facturación del proyecto. Cuando hablamos de posibilidades, lo que queremos decir es que no siempre tenemos que crear un proyecto con esa triple estructura. Por ejemplo, yo soy una empresa que está cotizando para ganar un proyecto y lo que me interesa es tener un presupuesto de ese proyecto. Inicialmente puedo construir mi proyecto en SAS X3 solamente con la estructura de costes para yo tener ese presupuesto económico, darle la oferta a mi cliente y una vez que ya he ganado esa oferta, pasar a la estructura de tareas. Si quiero pasar a la estructura de tareas, no necesariamente la tendría que entrar a la estructura de tareas y planificación de operaciones.
Y finalmente, ya cuando empiezo a facturar el proyecto, entraría a esa estructura comercial, donde ya voy vinculando esa facturación de cliente, esa facturación del proyecto al módulo. Entonces, como decía en Sage, nosotros hemos creado un proyecto donde vamos a tener vinculado esas necesidades, esa planificación de tareas, esos tiempos que va a requerir el proyecto. Y una vez que nosotros hemos creado el proyecto, nosotros vamos a lanzarlo en ERP. Y a partir de ahí empieza ya la fase de imputación de tiempos, la fase donde nosotros empezamos a registrar las compras también, los gastos, y donde finalmente, que hemos hecho toda esa imputación, vamos a poder tener un análisis financiero, donde vamos a tener una parte que hemos presupuestado versus eso que se ha realizado. Y podremos comparar si hemos sido rentables o si no hemos sido rentables. Otra de las funcionalidades que nos ofrece el módulo de proyectos es que vamos a tener diferentes tipos de facturación de ese proyecto. Tenemos una facturación directa, que es simple. Nosotros hemos hablado con nuestro cliente potencial, le hemos dado la oferta, la ha aceptado, nosotros empezamos a trabajar en el proyecto. Una vez que hemos terminado ese proyecto, se lo facturamos. Tenemos una facturación por hitos, que en el sector de obras, de construcción, se utiliza muchísimo, en el cual tenemos esa oferta que ya está aceptada de una construcción y a medida que se van alcanzando hitos de esa obra, se le van facturando. Luego tenemos la facturación por avance, que es en la cual yo le puedo decir a mi cliente que le puedo facturar un porcentaje del avance de obra. Imaginamos que tengo una tarea, una operación, una fase de esas, la termino y he acordado con mi cliente que solamente de momento le va a facturar un 30%. Entonces le facturaré ese 30% a mi cliente. Y por último, una facturación de tiempo, en la cual todas aquellas horas que van imputando los empleados al proyecto, yo la voy a poder facturar y se las voy a facturar a mi cliente. A medida que se vayan registrando esas horas en el sistema, automáticamente se me va a vincular para que el módulo comercial pueda hacer esa facturación de las horas. Ahora vamos bueno, y por último, tenemos dentro de Sage que al momento de entrar a nuestra aplicación, nosotros vamos a poder visualizar todos los indicadores, los KPIs de los proyectos que hayamos realizado. Eso es adaptable para cada usuario. Vamos ahora a pasar a hacer una pequeña demo en la cual veremos la herramienta y veremos cómo se navega y las funcionalidades que tenemos del ERP. Bueno, ya están llegando algunas primeras preguntas. Si os continuáis animando, porque nos dé tiempo a contestar las máximas posibles. Esto sería el inicio de sesión, una página de inicio. En lo que comentaba anteriormente, el usuario lo tendría configurado a su medida, dependiendo del rol que tuviera, podría ver los indicadores del proyecto. En este caso, nosotros vamos a presentar rápidamente proyectos, entraríamos a la funcionalidad de gestión de proyectos. Y hemos preparado una pequeña demostración para que lo conozcamos. Vale, esta sería la pantalla principal de nuestro módulo, en el cual nosotros vamos a poder crear, informar todas las cosas que sean relevantes en nuestro proyecto, nombre, descripción, etcétera, fechas de inicio del proyecto, fecha final. Y también tenemos la posibilidad de adjuntar documentos. Aquí a la derecha, si yo quiero, podría adjuntar una documentación que sea relacionada al proyecto. Entonces, el equipo que tenga acceso a este módulo y necesite información va a poder entrar a consultarla. Es bastante completo e intuitivo, donde va a poder tener descripciones, etc. Entonces, como hablaba anteriormente, nosotros podemos crear un proyecto con una triple estructura. En este caso, vamos a pasar a la estructura de la planificación de tareas, planificación de operaciones. Aquí arriba las tenemos, entraríamos. Y en este ejemplo que hemos preparado, vemos cómo en este proyecto demo lo hemos preparado con cuatro etapas, 4 tareas. La tarea 1, que sería el diseño del producto. Otra parte, que sería una parte de necesidad de material, donde la compraríamos.
ensamblaje y entrega del proyecto. Aquí, a medida que se vaya avanzando el proyecto, nosotros podremos ir imputando los tiempos o los costes. Tenemos una estructura de presupuesto que está enlazada con la planificación de tareas. Cuando yo creo las tareas y las operaciones, automáticamente yo podría indicarle al sistema que se me haga una estructura presupuestaria, una estructura de costes. Y en este caso, al momento de haber creado las tareas, nosotros tenemos una estructura de costes que aquí sí se ve el importe de nuestro presupuesto. Y aquí tendríamos el detalle por cada línea. Etapa del diseño y las necesidades que tiene. Y una última estructura que tenemos es la parte de la planificación de la facturación, la etapa comercial. En este caso, desde la pantalla principal, una vez que nosotros o el departamento comercial ya ha ido recibiendo facturas o se le está facturando el proyecto al cliente, lo va registrando en nuestro sistema y como todo está entrelazado, se van a ir visualizando ese plan de facturación que nosotros tengamos. Vamos a ver el detalle del plan de facturación, la estado de previsiones. Y desde aquí podríamos consultar aquellas facturas pendientes o aquellas facturas que ya se han facturado también. Y por último, como explicaba antes, tenemos lo que sería el seguimiento financiero, ese análisis financiero. Al entrar aquí a mi seguimiento financiero, y como nos explicaba Carlos hace un momento, en una simple vista podremos ver un balance de nuestro proyecto y tomar decisiones rápidas. Al final es una de las cosas que en toda empresa se quiere. Nosotros veríamos en estas columnas el importe de nuestro presupuesto y a medida que vamos avanzando vamos a ir viendo lo que se va imputando. Lo realizado, lo que está comprometido porque no lo hemos validado o simplemente no hemos recibido una factura de compra, y luego veríamos el importe, el margen que tenemos versus el presupuesto inicial. Una parte abajo donde podremos ver el detalle. Aquí también se podrá consultar directamente de dónde vienen estos 160 euros, por ejemplo. Y desde aquí entraríamos, le daríamos el detalle y podría ver cómo está relacionado esto aquí. Podríamos tener otra vista financiera, que es la de rentas. Y aquí, por ejemplo, podríamos ver todas aquellas facturas que ya se han contabilizado y se muestran aquí. Entonces, este proyecto va a tener una renta de 45.000 euros contra un coste previsto de 10.088 euros. Con lo cual, mi margen es este. Y a medida que yo voy avanzando en el proyecto y voy haciendo seguimiento, pues voy a poder tomar las decisiones más adecuadas. Además, tenemos otra funcionalidad que es el seguimiento del proyecto, en el cual en una vista global voy a poder ver todo mi proyecto y las necesidades que tengo. Desde aquí, por ejemplo, si yo en la tarea de compra de materiales necesitara hacer un pedido de compra o soy una empresa que produce y tengo que mandar la orden de fabricación, desde aquí yo podría realizar la orden de producción o aprovisionar, que sería hacer un pedido de compra. Y automáticamente el departamento comercial, el departamento de compras, vería que he realizado ese pedido de compras. Y esto sería un pequeño bocado de las funcionalidades más importantes del módulo de proyectos.
Profesor Miguel Ángel, pues estoy viendo un poco las preguntas y hay bastantes, pero sí que es verdad que algunas se repiten un poco y tienen temáticas parecidas. Yo, si os parece, vamos a abrir un poco también de discusión entre nosotros y cualquiera que vaya dando respuesta o que vaya dando algunas concretas, creo que son para Carlos, porque hay algunos que hablan de la experiencia, del tiempo de proyecto, de cómo fue la gestión del cambio. Hay como 3 o 4 preguntas que inciden en lo mismo, pero claro, entiendo que a las compañías que van a hacer una inversión como esta, pues les preocupa el proceso, ¿no? De cómo es el proceso, cómo ese equipo tuyo que antes trabajaba en papel y trabajaba con archivos compartidos o por departamentos pasa a tener un sistema de software centralizado, pero claro, para conseguirlo hay que hacer un camino que a veces tiene una gestión de cambio pues, que lleva su tiempo y su trabajo, ¿no? Carlos, ¿cómo fue toda esta experiencia en tiempos, en esfuerzo del equipo, en saber un poco, creo que lo comentabas al principio en una de las intervenciones, pues que tenéis que tener claro lo que queríais y cómo fue? Bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue un ejercicio interno de qué datos que queríamos, ¿no? Que queríamos conseguir con este RP, ¿no? Y sí que nos dimos cuenta que era un trabajo importante, tanto por nuestra parte, sobre todo por nuestra parte, bueno, gestionar un cambio en cualquier organización es complejo, ¿no? Y entonces lo que sí que hicimos fue un poco marcar hitos, sobre todo en personas. Involucramos a un departamento primero, el más importante, que era el departamento presupuestario y técnico, ¿no? Es el primero que empieza con el software, ¿no? Con el RP en la hoja de ruta, ¿no? Y una vez que este lo tuvo ya, pues estaba adaptado y completamente involucrado y lo tenía implantado, y lo íbamos pasando departamento por departamento. Por ejemplo, detalle de antiguamente no controlábamos las horas de diseño que se le dedicaban a un proyecto u otro, pero al final una persona, el equipo creativo, que haya actualmente 7 8 personas, pues durante el mismo día le dedican un montón de tiempo a varios proyectos, no están con el foco en uno, ¿no? Y entonces esto nos permite, durante la implantación, ostras, pues cuando dejen un proyecto han estado 2 horas, entran a SAGE, ellos tienen limitado el acceso a SAGE, solo entran a su... que eso también está muy bien, ¿no? Porque al final si tienes puestos con rotación, pues tampoco están manejando toda la información, ¿no? Y bueno, y el proceso pues fue lento, pero porque veníamos del mundo analógico totalmente, ¿no? O sea, al final hubo un esfuerzo ahí brutal, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez implantado, lo que te comentaba antes, ahora se incorpora una chica nueva en contabilidad y va con un tiro en mes y medio con el programa, ¿no? Porque ya pues tenía conocimientos de RPs, no está viendo algo, está viendo algo que le suene, un entorno muy amigable, que es algo que forma parte de su zona de confort en el día a día, ¿no? Y la verdad que va muy rápido. La implantación depende mucho de las personas también, ¿no? En este caso fue, pues, una cosa importante, tan importante que GoLive nos destinó un equipo desde el principio y ese equipo se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Muy importante. Y entonces, aparte de tener feeling con nuestro equipo, es muy importante también, ¿no? Que trabajen en personas que tengan feeling, ¿no? Pues la respuesta, o sea, ya sea por una llamada, por un mail, saben de qué estamos hablando, que una causística anterior que nos ha pasado, ¿no? Y por eso ahí hemos sido muy ágiles, ¿no? Y vamos, la verdad que la alimentación es dura, o sea, pero bueno, como cualquier esfuerzo, ¿no? Y cualquier cambio, pero los resultados son muy rápidos. O sea, y entonces la gente al final le motiva estar ahí dentro porque antiguamente se veía un poco más, por lo menos perceptivamente, un poco más de descontrol, ¿no? En cuanto a datos, horas y dedicación a esto. A mí me gusta mucho, o sea, centralizas toda la información de la empresa de todo el día a día, al final la tienes ahí, lo que hablabas de un balance, o sea, eso es brutal, porque hoy en día las tomas de las decisiones son inmediatas cada día y encima muy dispares, ¿no? Y más en un sector como el nuestro, que hoy somos tecnológicos, mañana hacemos otra cosa, estamos todo el día pivotando un poco hacia las necesidades del cliente, ¿no? Y entonces ahí yo la verdad que dentro de la implementación fue dura, vamos, el agradecido y los resultados se ven muy rápido. Sí, muy rápido. Bueno, yo creo que teniendo, como has dicho, claro que tenéis que rediseñar vuestros procesos para pasarlos del papel al entorno digital y eligiendo una solución, que en este caso hemos estado viendo en toda la presentación, que cubría las necesidades de gestión de proyectos de la manera que queríais y el control de tareas, de tiempos, presupuestario. Luego, hay que elegir una consultora que sepa el tema y también creo que en ese sentido se acertó con GoLive. Pero para vosotros, ¿cómo lo importante en este proyecto en concreto, pero en general, es la involucración del cliente
porque tiene que ver mucho con todo esto que están preguntando sobre la gestión del cambio. ¿Cómo impacta la actitud del cliente y el que lleve preparado lo que quiere en el éxito del proyecto? ¿Cómo Sí. lo veis cualquiera de vosotros? Sí, bueno, yo coincido en lo que comenta Carlos de que toda implantación suele ser dura y en este caso también lo fue, pero sí que es verdad que hubo dos factores que lo hicieron menos dura que muchas otras implantaciones, que es que el trato con el cliente fue excepcional, o sea, fue una implantación en la que trabajar con Navegos era muy fácil, muy sencillo, muy agradable del entorno de trabajo y luego sobre todo también es que había una voluntad de cambio. Ellos eran conscientes de que tenían una necesidad y veían esa GNX3 una solución que podía aportarles mucho valor a la que comentaba Carlos, a la toma de decisiones, a la hora de trabajar en el día a día de cada uno de los usuarios. Entonces, esos dos factores, el trato con el cliente y sobre todo esa voluntad de cambio y de mejorar y de adaptarse también a las soluciones que proponía Sage o a las ideas que desde Golai podíamos ir proponiendo, hicieron que la implantación fuera mucho más sencilla de lo que puede ser en otros casos. Perfecto, Mario. Luego me están preguntando alguna cosa más concreta. Por ejemplo, dicen que si ¿cómo está integrado el módulo? Esto es porque yo creo que hemos explicado antes. ¿Cómo está integrado el módulo de proyectos con el módulo contable? Entiendo que aquí van a explicarlo vosotros. Realmente no hay una integración como tal, es parte de la suite. Sí, lo mencionaba anteriormente, al final es un único RP en el cual vas a tener diferentes funcionalidades, en este caso de estándar traes el módulo de proyectos, pero se vincula con el módulo de compras, con el módulo de ventas y en final con el módulo de contabilidad. Entonces, al ser el mismo RP y tú al momento de, un ejemplo, de registrar una factura y vincularlo con el proyecto, ya ves cómo se imputa esa compra a tu proyecto, a tu parte presupuestaria. Luego también con la parte de contabilidad, al final Sage tiene otra herramienta, una funcionalidad estándar, que es la parte de reconocimiento de ingresos, y tú vas a poder reconocer aquellos ingresos sin necesidad de haber recibido la factura. Entonces, contablemente vas a poder reconocer el ingreso cuando le toca. Perfecto. Es decir, pero sí que es importante, yo creo que, porque lo comenté yo la pregunta, que no es un producto que se le van añadiendo módulos como si fuese un pequeño rompecabezas, sino que, bueno, la modalidad es, desde el punto de vista de que tiene diferentes funcionalidades, pero es una suite completa en la que está todo integrado, que está en una sola suite, no es que vayamos añadiendo capas o conexiones. Perfecto. Luego, alguna pregunta también, voy a muy concreto, si es aplicable a empresas de instalaciones eléctricas. Bueno, yo creo que hemos hablado antes de que es de diferentes módulos, pero por refrescar un poco, Mario, las... Sí, un poco lo que comentábamos, que está orientado a muchísimos sectores, que es un módulo con mucha funcionalidad y que al final, pues en todas las empresas de producción a medida, en las que la fabricación no es tan estandarizada, sino que cada cliente nos va a pedir unas especificaciones a la hora de producir, es un módulo que está muy recomendable porque va a permitir tener controlados toda esa planificación, todos esos costes en los que vamos a incurrir en cada uno de nuestros proyectos y sobre todo eso, una planificación mucho más detallada que de la que puede aportar cualquier otro software de gestión. Vale, entonces desde el punto de vista, un poco por responder también a la pregunta, desde el punto de vista de fabricante, Sage XT es un producto muy orientado al entorno industrial, no solo al entorno industrial, pero especialmente al entorno industrial, y no solo al entorno de proyectos, también fabricación discreta, producción alimentaria, tenemos otros productos dentro de X3, otros módulos como el configurador de producto o el planificador de capacidad finita, pero sí que es verdad que se ha apostado mucho por el módulo de proyectos porque entendemos que las producciones seriadas se deslocalizaron en Europa y donde estamos trabajando ahora es un entorno donde hay un producto muy personalizado, incluso como el caso de Navegos, un servicio, ¿no? Porque realmente se diseña, se ejecuta el proyecto y luego se da un servicio continuo al cliente, pues en este caso pues se generan contenidos, hay software por detrás, hay captura de información en el punto de venta, etcétera, ¿no? Con lo cual estamos en un entorno industrial de aportación de valor añadido, no en producciones pues seriadas que la mayor parte de ellas están en países donde los costos de producción pues, son mucho más bajos y no están en Europa actualmente. Luego también hay alguna pregunta interesada por el tema precisamente dice, ¿puedo usar el producto en Portugal?
sea, en Portugal y más países. No sé, entiendo que tenéis algún proyecto, porque todos nuestros business partners tienen un proyecto internacional, pero bueno, si queréis contestar vosotros un poco las capacidades. Bueno, al final X3 es una herramienta multilegislación, multisociedad, multidioma. Entonces, esto nos permite que con una única solución podemos tener totalmente deslocalizada nuestra sociedad, que vamos a poder trabajar con X3 en cada una de cada una de las sociedades que estén repartidas por toda Europa, incluso el mundo. Entonces, sin ningún problema, vamos a tener controlada toda la contabilidad de cualquiera de nuestros países, vamos a poder trabajar con multidivisa, vamos a poder trabajar con multidioma, poder generar todos los documentos en el idioma correspondiente. Entonces, en este sentido no hay ningún tipo de problema. Perfecto. Pues yo querría ya en los últimos minutos de la sesión, pues bueno, agradecer a Carlos la participación. Bueno, recordar a la audiencia que, aunque aquí podamos hablar de un caso concreto y hablar de aspectos generales del producto y del módulo de proyectos, en nuestra experiencia es que es mejor conocer la casuística de cada cliente y hacerle una presentación personalizada, porque claro, cada uno fabrica, instala o hace proyectos de determinado tipo y necesita verse perfectamente identificado con las cosas que realmente hace. Con lo cual, el equipo de GoLive estará encantado de poder bueno, pues hablar con vosotros de manera personal. Hay algunas preguntas más, pero son un poco más hablando sobre todo sobre la experiencia del proyecto o alguna funcionalidad particular que yo creo que ya se ha comentado. Entonces, nada, agradeceros a todos la asistencia, el tiempo dedicado justo antes de comer. Y nada, tenéis a disposición al equipo de GoLive, al equipo de SAGE, para que podamos ya personalmente responder a las dudas que tengáis o exponer vuestro caso y darle respuesta directa. Pues Mario, Miguel Ángel, Carlos, gracias a los tres y nos veremos en un otro evento próximamente. Y gracias por la audiencia. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.